Saludos, gentecilla, aquí Penumbris. En esta ocasión vengo a hablarles de un jueguito de rol que se llama 24 horas en la escena del crimen. Es un juego de la editorial El Refugio, si no me equivoco es una editorial española, pero me puedo equivocar, no estoy seguro. Lo trae aquí por 3, es una página de rol, por 3.0, lo pueden conseguir allí mismo, aquí en Chile. Y como pueden ver es un jueguito, un librito de rol bastante pequeñito, de hecho es como aquí el porte de mi cara, delgadito, unas 30 páginas más o menos, un papel tipo revista, papel satinado, ahí les muestro un poquito cómo es el interior. Es bastante sencillo de jugar. Como decía, delgadito, lo que uno podría pensar que es un juego un poco más relajado, no tan denso como otros libros de rol como Calabozos y Dragones o La Llamada de Cthulhu, pero no por eso deja de ser menos divertido, menos interesante. ¿De qué va entonces 24 horas en la escena del crimen? Eres un investigador, un policía, que llegas a la escena del crimen, a la escena de un asesinato, no sé si necesariamente es un asesinato, ahora que lo pienso, pero una escena del crimen. Y tú junto con tu grupo de compañeros tienen que averiguar entre varios sospechosos quién ha llevado a cabo ese asesinato. El juego es bastante sencillo, no necesita de un narrador, de un director de juego, sino que todos a la vez van diciendo lo que hacen sus personajes, sus investigadores. No hay hoja tampoco de personaje para los investigadores, simplemente uno empieza a decir cómo es su personaje, cuántos años tiene, su nombre, de dónde es. Los mismos jugadores son los que van aportando a la creación de sus propios personajes. Y también no hay que llegar a la mesa con una historia lista, porque se va jugando y todos van aportando pistas y pruebas y distintos detalles a la historia, a la escena del crimen, por lo que todos a la vez son como directores de juego y a la vez jugadores. Es bastante entretenido, es digamos como una especie de juego de rol un poco más relajado, un poco más party, si se le quiere decir así. Por lo mismo, porque es chiquitito, no hay muchas reglas complicadas. Lo que sí necesitas es una baraja de cartas de póker, porque este juego se juega con una baraja y cada carta de la baraja no es la baraja completa, son 20 cartas creo. Son 24 cartas, claro, son 24 cartas porque son 24 horas en la escena del crimen. Entonces cada carta es una hora en la escena del crimen. ¿Cómo se juega entonces? Cada jugador en su turno tiene dos acciones que debe realizar. Una es robar una carta y irse acá al manual y leer la pregunta correspondiente a esa carta. Por ejemplo, aquí se los voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, los eventos de la noche. Están todas las cartas que representan a la noche, las 12 horas con las que funciona la noche. Y te hacen una pregunta y tienes que resolverla. Por ejemplo, hay preguntas que dicen: ¿hay algo en la escena del crimen que te perturba? ¿Qué es? O encuentras un artículo de prensa sobre la víctima. ¿Por qué es mencionada? Y a través de estas preguntas tú vas creando la historia. Entonces cada jugador va sacando una carta y resolviendo esa pregunta. Y luego las otras cosas que tienen que hacer los jugadores es realizar una de varias acciones, que puede ser investigar la escena del crimen, descubrir una pista, hacer que una pista que ya estaba se convierta en una prueba, o interrogar a un sospechoso. Se pueden también encontrar cosas en la víctima. Ahora, ¿cómo parte el tema del juego? O sea, ¿dónde está la escena del crimen? ¿Quién es la víctima? Todo eso lo hacen los jugadores. Antes de comenzar la partida, tomas una hoja en blanco y se dibuja una escena del crimen. Le preguntas a un jugador: oye, tú, ¿dónde fue la escena del crimen? ¿Dónde se le ocurre? Y él te puede decir, no sé, afuera de un bar, en el departamento del 5.º piso, en la calle afuera de un centro comercial, o en la azotea de un edificio, o en un baño, donde sea. Y entonces dibujan de manera muy sencilla, no hay que ser un dibujante ni nada, distintos elementos que compongan la escena del crimen. ¿Qué dibujaría esa persona en una escena del crimen? Por ejemplo, si dicen un baño, pues obviamente habría una tina, otro dibujaría la taza del baño, otro quizás dibujaría un lavamanos. No hay que hacer un gran dibujo, simplemente con que se entienda que ese elemento corresponde a una taza del baño o a cualquier elemento relacionado con la escena del crimen.
Y otro jugador haría, por ejemplo, esta figurita de la típica, el típico dibujito contorno de la víctima, y lo podría dibujar como él quisiera. Es totalmente libre. Por eso los jugadores son los que van armando la escena y los que van informando sobre lo que ocurre en la escena del crimen, sobre los elementos que hay en la escena del crimen, para formar esta aventura. Entonces se hace entre todos. Y eso es lo interesante, que todos tienen que participar. No hay un director de juego, no hay alguien que te esté guiando sobre qué es lo que hay que hacer. Entonces, cada jugador aporta con algún elemento, luego los mismos jugadores van dibujando pistas. Por ejemplo, en la escena del crimen, dice uno, había una estatuilla y una estatuilla rota. O un trofeo que está en el piso y que esté roto, y lo dibuja de manera sencilla. Y luego otro jugador dice, en la escena del crimen también había un sobre normal, común y corriente. Y ya con esta escena del crimen lista, los jugadores pasan a hacer estas distintas acciones, que es robar una carta y realizar una acción. Ahora el juego, como bien dice, tienes 24 horas para resolver la escena del crimen, que en verdad son las 24 cartas con las que se arma esta baraja. Pasadas las 12 horas, lo que sucede es que te va a salir entre las 12 horas siguientes la carta del forense. El forense, ¿qué es lo que hace? Es sacar a la víctima de la escena del crimen y se la lleva. Entonces tú ya no puedes investigar a la víctima. Tienes toda la noche y no sabes en qué momento del día va a salir el forense, pero la noche sí o sí está segura en que tienes que investigar a la víctima, encontrar pistas, interrogar sospechosos. Tienes que aprovechar el mejor tiempo posible en encontrar pistas que tengan relación con la víctima. Ahora, es un poco, no diría si difícil, pero sí requiere de personas que tengan un poquito de imaginación, y sobre todo personas que les gusta este tipo de temática. Yo sé que hay personas que les gustan mucho las series de criminales o las películas de misterio. Este juego les va a venir perfecto, porque con todo lo que saben, que han visto de escenas, de documentales sobre asesinatos, pueden aportar mucho a este juego. Les va a encantar. Es bastante sencillito, lo lees en un ratito, media hora. Tiene también una parte de guía rápida para que no se te olvide nada. Ahí sale también cómo se arma la baraja. Y eso, es un juego sencillo, divertido, lo tomas en un ratito, puedes jugar, puedes rolear en una sesión. También hay un modo para jugar un tipo de asesino en serie, si no me equivoco, así se llama asesino en serie, en el que juegan varias sesiones, y a lo largo de esas 3-4 sesiones ahí descubren quién es el asesino. Ahora, ¿cómo se descubren los asesinos? Es algo que son los mismos jugadores los que se ponen de acuerdo, digamos, no de manera explícita, pero van hilando las pistas con las pruebas, llevándolas a sospechosos. Entonces, entre todos los jugadores al final arman la historia y dicen, ya, entre todo lo que hemos hecho, entre todo lo que hemos descubierto, entre todas esas pistas, apuntan a que este sospechoso sería el culpable, y se hace una votación. Lo que sí no me queda del todo claro es qué pasa si nadie queda contento con el sospechoso. ¿Qué pasa si todos tienen una idea de que el sospechoso es alguien distinto, de que la persona que realmente asesinó a la víctima, puede ser que sean 4 jugadores y los 4 apuntan a sospechosos distintos? Eso sería quizás un caso que no se vaya a dar tanto, supongo, pero podría suceder. Pero mientras varios voten y sea la mayoría la que esté apuntando un solo sospechoso, ahí se termina el juego y se da por hecho de que han resuelto el caso, aunque podría verse que no. Pero bueno, en fin, eso es 24 horas en la escena del crimen, un libro cortito, bonito. La verdad no me sé el precio porque fue un regalo, pero también lo pueden comprar en la página del refugio a formato PDF, y pueden revisarlo ahí en el computador. Y obviamente no va a ser complicado de leerse, porque como digo, son 30 páginas que se leen súper rápido. El arte del juego también es bonito, calza muy bien, no es nada, digamos, explícito. Yo creo que se puede jugar quizás con jóvenes de 16 hacia arriba, no sé si para niños, yo creo que puede ser un poco macabro. Pero bueno, ahí está. Al que le interese, 24 horas en la escena del crimen. Muy interesante juego. Yo lo jugué con mi pareja, de dos funciona bastante bien, aunque sí, como decía, requiere un poco de
de rapidez mental, sobre todo si se juega de dos, porque no tienes el tiempo de pensar tanto en cómo hilar pistas, cómo pasarlas a pruebas. Entonces cuando hay más gente, entre todos se aporta mucho más. Así que, pero bueno, habrá que probarlo con más personas, pero al menos de dos es un juego que funciona bastante bien. Tengo otro jueguito de esta editorial que también voy a reseñar cuando lo termine, que también es mucho más cortito que este y también se ve bastante interesante. Y mientras tanto los dejo con esto. Si tienen más videos relacionados con temas relacionados con juegos de rol, con juegos de otro tipo, con escritura, con ilustración por supuesto y más cositas. Esto lo quería mostrar porque me llama mucho la atención a mí los juegos de rol, además por el tema de la creatividad, y esto también ayuda a la hora de crear historias. Es bastante interesante el tema de los juegos de rol para desarrollar la creatividad y cómo aplicarla también en distintas áreas de nuestra vida cotidiana. En fin, eso es. Nos estamos viendo. Espero les haya gustado este videito. Comentenme ahí abajo si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa. Y nos estamos viendo. Adiós. Chao, chao.